buenas tardes. 14ª jornada de la Superliga Masculina 2, aquí en el Municipal de Agachada en Coiro, entre los equipos de Rotoval Voleibol y Jovellanos Voley. Árbitro del encuentro, René Carlos Pires asistido en la banda. Y comienza el partido, saque flotadito de Isma Martínez. Al primer tiempo la defensa de Isma Martínez la pone de dedos. El ataque de Juan Quelle, viene el ataque por zona 4 y encuentra el bloqueo Meléndez sobre los brazos de Juan Quelle. 1-0, buenas tardes Bugallo. Al saque se va Elvis Arias con el flotadito, la deja pasar Alberto Estudio, bola directamente fuera de línea de fondo, 1-1. ¿Cómo es el partido, Bugallo? Ahí va. Sebas Giraldo, buenos dedos. En la recepción, la defensa del Pirata en ataque. Ahí viene la bola a zona 4 y el punto de Carrera. Michael Carrera encontró los brazos de Daniel Mariño. Lockout, 1-2. Se va al saque Adrián Moracho. Se va Moracho con el flotado sobre Sebas Giraldo. Buena recepción, tiene Kelle que cruzó para uno. La defensa en segunda línea le deja pasar Kelle. Había sido un buen ataque contundente de la defensa en segunda línea de Zambrano, no la pudo controlar, ella la deja pasar, línea de fondo, 2-2 al saque Mariño. Ahí va Daniel con el flotadito, la deja pasar Michael Carrera, punto gratis. Jovellanos con volei, 2-3. Al saque, buena recepción media pista, se va girando el primer tiempo por Barros, se equivoca, la bola muy larga, impactó la bola muy por abajo, la bola salió planeando directamente fuera de línea de fondo. 2-4, diferencia de 2 para los visitantes, sigue al saque Meléndez. Le pega con todo, buena recepción, se va girando, un poco desplazada Kelle desde la buena recepción, buena defensa, perdón. En segunda línea. Que llega al saque, sacará el salto en potencia, bola alta, mucha rosca, le pega con todo, buena recepción de Mauriz, se equivoca, la pasa Isma Martínez en el bloqueo con la pinta, la bola directamente a la zona 1 de Rotoval, impactada por Michael Carrera, 3-5 los arriba para los imponentes, y el Carrera se va al saque. Carrera, le pega con todo, sorprende la recepción de Rotoval y la bola dejada de Kelle, la zona 1 cae mansamente en el ángulo. Fútbol Rotoval. Sí, no mucha tensión en el ambiente, la grada tampoco no hay. Ahí va Pablo Nieto, partidazo la semana pasada, buen saque, ahí le pega con todo la defensa, en segunda línea Pablo Nieto no puede controlar la zona 6 del campo del Rotoval. El ataque propuesto por Elvis Arias, 6-4 al saque Cosío.
Ahí va, Cosío al saque, buena recepción y buen ataque con Barro. El propio Héctor Barro se va al saque, por lo tanto rotación delantera para Mier Mariño, va el flotadito de Barro sobre Mauri, el ataque, buena defensa en zona 5, Pablo Nieto la finta y en la zona zaguera ahora, buena defensa Mauri, se equivoca Arias. Punto Rotogal. Imprecisiones en este pase con la versión de Arias, que dio un punto fácil a Rotogal para empatar a 6 este primer set. Llega el saque Torbarro con el flotadito sobre Mauriz. Viene la Pai, gran Pai, el ataque y la defensa que no puede controlarla Juan Kelle. Seis a 7. Se va al saque. Zambrano Varela con el flotadito sobre Pablo Nieto, la doble positiva, esta se viene para Sebastián Giraldo, la bola ataca en la varilla, bola directamente fuera, bola de diferencia de 2, se equivocó en ataque ahora el bueno de Sebastián Giraldo. Sigue Zambrano al saque, buena recepción, doble positiva, ahora el primer tiempo, gran defensa de Michael Carrera, se precipita el propio Carrera en la pipe. Punto Rotogal, 7 a 8. Rotando los líberos, Salves Chicho en defensa, el pirata García Ordóñez, en recepción Alberto Tubío, complica la recepción, el saque de Isma Martínez, defensor del pirata García Ordóñez, la domina Kelle, la defiende Zambrano en el ataque, Pablo Nieto, la doble positiva en esa defensa, viene el cafetero. Sebas Giraldo destruye el bloqueo para empatar a 8 el marcador. Un poco frío este comienzo del partido. Sí, calentando un poco de Seba Isma Martínez, el flotadito con la recepción de Carrera, el ataque contundente de Meléndez. Sí, parece que es el que más rabia, el que más intensidad le está metiendo. Ahí va el Arias, buenos dedos de Sebas Giraldo, bien la defensa Zambrano, se vuelve Sebas Giraldo, no puede bloqueo Michael Carrera, con el ataque potente del cafetero, 9 iguales y se va el de Medellín al saque. Y ahí va el flotadito, buena recepción, buenos dedos y en el ataque contundente Manuel Meléndez, buscando y encontrando el blockout sobre la defensa en primera línea del Rotogal. Punto número 10 para los asturianos. Ahí se va Morazo al saque. Y busca el flotado sobre Sebastián Giraldo, buena recepción a media pista, se viene con Pablo Nieto, busca el knockout sobre las manos de Cosío. Sí, en la segunda vuelta parece que
La recepción empieza a entrar en el K1 de Rotogal. Buenos dedos ahora de carrera. La defensa. Anier Mariño se viene. Juan Quelle le pega con todo. Encuentra otra vez a Cosío para el blockout. Utiliza el vuelo de Cosío que nos implantó cerrar la diagonal. 11-10. Y ahí se va Anier Mariño, otra vez se equivoca el saque, bola directamente fuera por línea de fondo. Y turno al saque para José Manuel Antonio Meléndez. Le pega con todo, buena recepción Sebastián Giraldo. Y ahí viene Pablo Nieto, la bola en la pista, la escupe fuera, punto. Voley Gijón. Buena recepción de Giraldo a media pista en el ataque. Quelle, Cosío, la amortigua en bloqueo de brazos. Mauriz entra con un obús, pero la bola toca la varilla. La bola propuesta por Meléndez. Punto Rotogal, 12-12. Cambios en Rotogal, busca una línea de bloqueo de mayor envergadura con Manuel Marcote, el de Dumbría, el de Costa da Morte, para reforzar la primera línea de defensa en bloqueo. Alves Chicho al saque. Juan Quelle le pega, complica Cosío, punto directo de saque. Juan Quelle ante la mala recepción de Mauriz. Mauriz que pide otra vez esa bola a Quelle. Y ahí va Juan Quelle. Ahora sí, Mauriz, aunque complicando de brazos. Zambrano, otorgan la filo, el cafetero. Giraldo no puede levantar el apoyo al bloqueo que le hicieron Héctor Barro. Marcote, 3 iguales. Carrera al saque. Amortigua la red ese saque. Se viene la PA y la defensa en zona 1 de Meléndez. Buena defensa de Tobío. Los brazos de Pablo Nieto. La free otorgada por Quelle en ataque al primer tiempo. Bola al campo del Portugal, zona 5. Una arriba, bola en Gijón. Sigue carrera al saque. Ahí va carrera, le pega con todo, buena recepción media pista. Pablo Nieto, el propio movimiento en el ataque, complicando la defensa de Arias. La transición viene Quelle en la zona 1, la pone Mauriz de juego, la defensa en segunda línea. Juan Quelle se equivoca en el marcote, la bola de fuera, no llega a contactar con el punta Pablo Nieto. 13-15, vuelve la diferencia de 2, nos obliga a Alves Chicho a solicitar tiempo técnico. Y este partido, la tónica de la semana pasada, lo que pasa que el que va a remolque desde el principio del set, Rotogal. La semana pasada Rotogal iba por delante y pues el grupo logrotero venía desde atrás aportando distancias y tal, y al final del set se impuso en los primeros sets. Y hoy el que está haciendo la goma, Rotogal, Bugallo.
La nota positiva es que el K1 de la recepción está entrando. Ahí va, segundo fuera, carrera, se ralentiza, doble positiva, subió al primer tiempo con el Torbarro, la rescata Carrera en la zona 6, la otorga Meléndez, facilita sobre Kelle, lo hace lo propio, Alberto Tubío, se viene la y con Carrera, no puede Juan Kelle levantar esa pelota, se van de 3-2 con los asturianos, 13-16, máxima diferencia. Sí, ellos están apuntando bien, el bloqueo están tocando bastante, sí, muy ordenaditos en la segunda línea, están rescatando bastantes bolas que tocan ya previamente amortiguando en la primera línea en bloqueo y claro, y ellos en la bola de contraataque no especulan, le pegan con todo, aunque ahora se equivocó Carrera, punto gratis Rotogal, se va Pablo Nieto al saque. Ahí va Pablo Nieto con el flotado, bola directamente fuera, voló demasiado, un efecto raro, bola directamente fuera, línea de fondo, punto gratis, gol y Gijón, son muchos para estar solo mitad del set. Complicando la recepción ahora, Sebas Giraldo que otorga una bola fácil. Se viene en el ataque, aunque Sebas Giraldo propone un bloqueo potentísimo que cae en la zona 6 del campo de vóley Gijón sobre Juan Manuel Antonio Meléndez. Ciencia para meter la bola en el campo y lo esperó en el bloqueo, lo escondió muy mucho. Esa bola que iba muy bien tirada a la diagonal, pero lo escondió perfectamente. Al saque, Torbarro viene al primer tiempo. Moracho. Y encuentra el suelo de Rotogal, zona 4, para poner el punto número 18 en el marcador. Ahí se va Zambrano con el flotado sobre Sebastián Giraldo, toca la red aquí parecer Manuel Marcote, la rescata Alberto Tubío por encima del bloqueo pero directamente fuera esa bola de Moracho, punto número 16, creo error arbitral porque en la pinta de Manuel Marcote a mi juicio había tocado la red con la mano derecha. Sí, lo había protestado Moracho y yo creo que eso lo desconcentró para después en el ataque mandarla fuera. Ahí va, deshace cambio Alves Chicho, Isma Martínez al saque, no puede controlar esa bola Pablo Nieto en la zona 6 del Rotogal. Punto número 19 para los asturianos, se va Elvis Arias al saque. Arias con el flotadito sobre el cafetero. Giraldo, la saca Zambrano, el apoyo. Carrera, la rescata Kelle, el propio Kelle en el ataque, el bloqueo de Gijón. Giraldo con todo, la toca. Bien ataca el primer tiempo Añer Mariño. La tocaba Carrera en el bloqueo un poco. Sí. Y el peso en el ataque de Gijón está en Carrera y en Meléndez. Sin duda, ellos lo tienen clarísimo. Ahí va, se va Giraldo, el flotadito. Buenos dedos, se viene Carrera con todo y lo que decíamos, le pega arriba, trayectorias muy profundas esta vez a la zona 6, sin oposición de ningún tipo de los de Alves Chicho, la bola cae dentro del campo, 17-20, vuelven los 3 de diferencia, al saque Adrián Moracho, que seguirá con el flotadito, buscando a
Sebas Giraldo, la deja a media pista, se viene con Kelly Martínez, se pone en el bloqueo de carrera, la pone de dedo Sebas Giraldo, Kelly la pega mal, se viene arriba el bloqueo, no llega Kelly, punto Jovellanos, máxima diferencia del encuentro, 4 arriba, 17-21 para los asturianos, sigue Moracho al saque, lo que obliga al destino a solicitar un segundo tiempo técnico. Incide al Vestincho sobre la determinación del ataque del Gallo. Hay que buscar trayectorias más profundas, con más contundencia, porque sí, muy bien ajustado Jovellanos, tanto en primera y en segunda línea, muy bien ordenados en la primera línea, lo cual facilita la labor en la defensa. Y en la bola de contraataque entre Meléndez y Carrera con contundencia, no. ...17-21, segundos fuera, jugadores a pista. Sigue Moracho al saque, seguirá con el flotadito. Esta vez Alberto Tudío, bola a media pista, lo encontró con sorpresa en triple bloqueo sobre Pablo Nieto. Lo hace efectivo. Sobre todo buscando el suelo. Es que las trayectorias de Rodolal son siempre impidiendo buscar la bola directamente al suelo, gestionar esa bola de encontrar brazos o pegarle arriba para buscar una bola tocada. Ahí va Meléndez al saque. Meléndez, perdón. Moracho. Y están más intensos. Y esta jugada, esta pelota es una prueba clara y manifiesta de que ellos están intensísimos. Bola que vuela por la red, ahí hay mínimo 2 jugadores que intentan complicando la recepción. Ahora el apoyo de Aniel Mariño, la bola se queda complicada, la defensa, bien Alberto Tudío, zona 6, Isma Martínez, se va la bola 4, se apoya en el bloqueo, Pablo Nieto otra vez se apoya en el bloqueo, la bola muy pegada, ahora la saca con Juan Quelle, pero ellos son muy rápidos, y Juan Quelle encuentra los brazos de Carrera, block out, pero bien Cosío había corrido muy bien desde la zona 4 a la zona 2 y sí, buenos dedos de Carrera. El primer tiempo se equivoca flagrantemente Cosío en esta ocasión, hizo una, la remanquillé y le hacían falta casi 2 campos para que esa bola pudiese coger el suelo, sí. Ahí va, Anier Mariño, ahora punto directo, no. Pita fuera Berta Ruabarrena, veamos en la repetición, pues se equivoca porque la bola había sido dentro en la línea, pero bueno, cosas en directo, Bugallo. Ahí va, Meléndez al saque, le pegan con todo y así es, buena recepción del Cafetero. Giraldo, la defensa en segunda línea y ahora sí el bloqueo de Pablo Nieto para poner el punto número 20 en el marcador. Bola de set. Jovellanos con volei. Y Davila, cambio para el saque, busca saque y recepción al Vestincho, busca
saque más seguro, como es el de Davila. Y una mejor puesta en defensa en segunda línea. Del bravo punta de la cachada. Ahí va Davila al saque con el flotadito. Buenos dedos de Arias, pero la contundencia de Meléndez. Cierre el set a la primera. 20-25. Y nada que hacer. Te lo iba a decir yo. Nada que hacer, no puedes. Cuando necesitas de 4 opciones positivas para hacer punto, está complicado. Y ellos en la bola de contraataque lo tienen clarísimo. La primera vuelta fue muy buena y ahora parece que se nos escapa un poquito más. Ríos muy ordenado en bloqueo, segunda línea muy efectivos. Bueno, el mismo 6 por parte de los de Alves Chicho, con mismo Martínez en la colocación, propuesto Juan Quelle, los puntas Pablo Nieto y Sebas Giraldo. Daniel Mariño y Héctor Barro. Libero en recepción, subió, buenos dedos, ahora se viene Quelle en el 1 para 1, sin oposición, no pudo el Misarias precisar en el bloqueo, de hecho Migato 2, ataque directamente al suelo, Juan Quelle 1-0, Rotogal al saque Daniel Mariño. Ralentiza bien, ahora aquí Arias el ataque, gran bloqueo, Pablo Nieto enchufado, Rotogal, 2-0, perdón, en este comienzo del segundo set. Ahí va Daniel Mariño complicando, otorga la free. Brazo de Sebas Giraldo, se viene el primer tiempo, se le tomarlo la Montigua Moracho, se viene con Meléndez, buenos dedos el cafetero, viene Juan Quelle,
los brazos del central de Gijón y otorga el punto número 3 para los de Rotogal, para los de Alves Chico. Sigue al saque Ángel Mariño, se buscará el flotadito. Buenos dedos de Arias en el ataque. Morato al primer tiempo. Primer punto. Goles Gijón en este segundo set. Pero Arias al saque. Busca el flotadito, complicando el desperdicio, la pone de brazos, se va Giraldo, otorga la free Juan Kelle, buenos dedos, aunque al final se le queda a Moracho. Buena la defensa en el apoyo de Arias. Carrera toca esos dedos. Pablo Nieto otorga la free. Juan Kelle, Carrera otra vez, buena defensa en segunda línea. De dedos, Mariño le pega a Pablo Nieto sobre el bloqueo. Juan Martínez la defiende, la pone de dedos. Sebas Giraldo y en ataque directamente fuera sobre la línea lateral de Juan Kelle. 3-2. Sí, además Juan Kelle se quitó queriendo buscar la bola directamente al suelo en vez de buscar la diagonal larga a la zona 1. La anguló demasiado en un contracampo. Buena recepción, Sebas Giraldo sale con Juan Kelle en el 1 para 1 con sobre la diagonal. No puede, bloqueo en el 1 para 1. Carrera con la potencia de Juan Kelle. Y más el juego sobre Kelle. Sí, es importante que Kelle vaya cogiendo confianza. El propio Kelle se va al saque. Ahí va Bolalta con mucha rosca, le pega con todo. Buena recepción, aunque muy desplazada de área. Y va sobre el triple bloqueo. Sebas Giraldo la levanta y no puede, no llega Pablo Nieto. Carrera lo tiene claro. Le percute con todo lo que tiene a la diagonal corta. Tenga bloqueo individual, 1 para 1, doble bloqueo, le marcan el triple. Él va con todo, de hecho antes Sebas le había escondido muy bien el bloqueo. Y metiéndole todo, sí, lo había cazado. Ahí va. Al saque, se equivoca Moracho. Punto gratis por Rotogal. El tema es que Kelle está como máximo anotador del partido con 8 puntos. El fallo de Pablo Nieto. Ahí va Meléndez, buena recepción, Pablo Nieto con todo en la pipe. Número 6 para los locales, se va a tornar al saque, por lo tanto reforzar la línea de bloqueo a Ángel Mariño. Ahí va Héctor Barro en el flotadito, buena recepción, Arias se viene, no puede levantar los Rotogal en segunda línea esa pelota. Punto número 5 para Bolis Gijón. Al saque Carrera. Ahí va Carrera, le pega con todo. Bus, bola media pista Pablo Nieto y se viene en los puestos Juan Kelle, perjudica la zona 1. De Bolis Gijón. No puede levantar esa pelota Meléndez. Ahí va Juan Martínez, el flotadito sobre Mauriz al primer tiempo. La delicadeza, una mano
de Zambrano con Cosío y Cosío la estampa en la línea de ataque de Rotodal. A una mano Zambrano, Delicatessen Bugallo. Ahí va, ahora se equivoca flagrantemente Cosío. La bola directamente en el saque, línea de fondo. Rotodal, se va el cafetero, Sebas Giraldo. Ahí va el de Medellín, el flotadito, buena recepción de carrera, la doble positiva al ataque con Zambrano. Se viene Kelly con todo, Zambrano en el bloqueo. Martínez de brazos, el pirata sobre Pablo Nieto, otra vez la rescata Juan Kelle y se viene otra vez Pablo Nieto con todo el lateral, la bola entra en la línea. Mauriz no puede hacer nada y dice sí que ha entrado. Diferencia de 3, Rotodal, punto número 9, sigue Sebas Giraldo desde Medellín al saque. Seguirá percutiendo con el flotadito sobre Mauriz. Al primer tiempo no, saca la pack y la busca como un guepardo. Carrera, le pega con todo, desata su contundencia y busca y encuentra el blockout para poner a 2-5 Se va Zambrano al saque, busca el flotadito sobre Sebas Giraldo por la media pista, se viene con Pablo Nieto, la bola directamente fuera por línea de fondo, muy ajustadito, veamos la repetición y sí, se va directamente fuera. Acierto de Berta Roarena. Ahí viene ahora Pablo Nieto, la toca contra el bloqueo y bola directamente fuera. Berta Roarena dice que no. Y la bola había sido bloqueada en línea lateral. Diferencia de 2 para los de 108, se va el saque hacia Mariño, por lo tanto retomar la línea de bloqueo del Torres Barra, el grado central del Rotodal. Ahí va Mariño al saque, el flotadito, buenos dedos de Carreras que viene con todo. Meléndez se apoya en el bloqueo, encuentra el blockout para poner a uno a Jovellanos Team con con el flotado, buenos dedos al primer tiempo de Torbarro, la toma en el bloqueo, se viene con los medios el bloqueo y Martínez llega tarde al apoyo y el bloqueo de Cosío, de Moracho, se va al suelo. Iguala la contienda en este segundo set el equipo asturiano, sigue Arias al saque. Ahí va el flotado de Arias sobre Alberto Turbío, buena recepción doble positiva, Kelle, 1 para 1, Carrera, encuentra las manos, se equivocó porque venía todo cruzado Kelle y la giró totalmente a la línea y ahí estaba Carrera cerrando muy bien la puerta de la línea, tenía que haber percutido a su sobre la diagonal como estaba viniendo haciendo y puntuando además porque el bloqueo venía volando. Sigue Enris al saque, buenos dedos de Torbarro ahora en la diagonal, bloqueo Pablo Nieto, punto número 11, un poquito más igualado ahora aprovechado la diagonal, viene con todo y el cambio en la línea se le nota mucho. Ahí va Juan Kelle, se adelanta mucho la bola, se equivoca finalmente, Juan Kelle deja la bola en medio de la red. Punto gratis y más que gratis para Jovellanos Ping-Pong porque esa bola desde el principio se veía que no libraba la red, Bugallo. Ahí se viene el saque de Morato.
derecho, que se equivoca también flagrantemente. Regalo por regalo y tiro porque me toca. Turno de Pablo Nieto al saque. Buscará el flotadito. Sobre Elvis Arias. Desde el suelo Zambrano en el apoyo. Bien el ataque Carrera. Detrás del bloqueo. Zambrano ya con la defensa desde el suelo y con la colocación en una mano, conexión con Cosío en el central. Ya hizo los detalles técnicos del partido. Más espectacular, más... Todo ok, se va Meléndez, le pega con todo, la buena recepción de... buena recepción de Pablo Nieto y el ataque con contundencia del cafetero. Está cogiendo, intentando coger sensaciones en la segunda. Ya empieza ese brazo, ya empieza a correr, ya empieza a entenderse con los colocadores. Sí, y con actitud y ganas. Se equivoca Héctor Barro, no, directamente fuera. Punto número 14 para los de Vóley Gijón, se va a carrera al saque. Le pegará con todo. Ahí va Carrera, le pega con todo. Y atropella a Telle queriendo salir para la zona 1. ¡Qué desastre! Yo creo que en estos momentos Portugal pone un circo y le crece presionando. Vale. Ahí va ahora la renacista Carrera, bola, media pista, Alberto Turío se viene, Giraldo y el bloqueo el apoyo de Portugal, la bola cae mansamente en el campo de los locales, se va la diferencia de 3 máxima de este set para los de Gijón, que parece que pone la directa entre desgaste que la pelota que se va a 4 metros fuera, el impacto que tiene en las piernas, queriendo salir para el opuesto en zona 1 y ahora esta es la misma bola de antes, más ajustado aún, pero que es, ahora paro, que no me atropelle. 14-16 se va Isma Martínez al saque. El flotadito se queda en la red de precisiones. El saque Portugal está con unas sensaciones muy feas hoy. El saque Portugal cometiendo mucho error. Mucho error en el saque. Y me dices que sí, vale, pues estás buscando, estoy con riesgo, pero es que hasta no. Viene Simón Giraldo por todo el mundo con la defensa en segunda línea, el ataque propuesto por el cafetero, Simón Giraldo, que como decíamos empieza a correr ese brazo. De hecho, yo si soy el colocador le metería más cuero. Ahí va, Sebas Giraldo, bien el flotadito, la bola que fuera otra vez flagrantemente. Las 3 últimas rotaciones del saque de Portugal, tricolas cerradas. Lo que obliga al Chicho, enfadadísimo, y no puede ser, porque si no puede ser, para poder remontar el marcador, tengo que por lo menos meter la pelota en condiciones dentro del campo. Los últimos 3 saques fueron error.
tabla de anotaciones, Carrera con 12 puntos, Arias 1, Cosío 4, Meléndez 9, Borracho 3 por parte de Circo Villanos por volei, por parte de Rotogal, Pablo Nieto 8, Mariño 1, Giraldo 6, Kelle 9 y Héctor Barro 1. No están entrando los centrales hoy en juego porque son un arma fundamental de los de Alves Chico porque están... ¿Cómo? De bloqueo llevan, te digo yo, 5 puntos de bloqueo. Ahí va, al saque Zambrano, se viene con Pablo Nieto, le pega por encima la defensa de Carrera, que la pasa en la free Carrera ahora. Ahí viene Alberto Cubilla, el primer tiempo, Ariel Marín, no puede Carrera, no puede Zambrano controlar la bola de Daniel Mariño, que se va al saque, justo por el centro total. Importantísimo el saque de Daniel Mariño ahora. Ahí va Mariño, buena recepción de Meléndez, el bloqueo defensivo se apoya en Carrera, Meléndez otra vez le pega con todo, y Mariño no puede controlar esa bola en la zona 6, punto 19, Jovellanos con saque Luis Arias, el flotadito sobre el cafetero Giraldo, la tiempo la controla, el bloqueo, ahora la rescata Kelle, que viene con Pablo Nieto con todo el triple bloqueo, el Luis Arias en segunda línea en zona 6, se viene con Carrera, el bloqueo, el apoyo de Meléndez, esta bola es para Meléndez, que le va a pegar con todo, buena defensa Alberto Cubio, la controla, Hijo Martínez, se viene a Pablo Nieto, que la domina la bola, lateral, de volei físico, Jovellanos, diferencia de 4 máxima. Y debut de Martín Casay, se va Pablo Nieto a la banqueta, Martín Casay después de la lesión que tuvo en el pie antes de las navidades, antes del parón. Ahí vienen los dedos de Kelle complicándose, viene Martín Casay, la toca y bloqueados. Esa bola, le nota un poco de poca confianza. Se hizo explosividad en saque, en salto Martín Casay. Saca ahora Alves Chicho a Juan Kelle, busca más seguridad en saque con Davida y buena protección defensiva del punta del campo de Portugal, con problemas en la rodilla. 17-20, el flotadito sobre Mauri, buenos dedos, se saca con Meléndez, que le pega con toda la defensa del cafetero Giraldo de brazos, con Martín Casay, percute sobre Mauri, no puede entrar la pelota, bola al suelo, 18-20, una más para Davila al saque. Bueno, 2 puntos consecutivos de Martín Casay para ir cogiendo confianza sobre Mauriz. A media pista se viene la remontada en el aire, Carrera, busque, encuentra los brazos de Isma Martínez, lockout 18-21. Aguantó un poquito y después espera los brazos del colocador y al blocado. Sí, es el que más clarividencia tiene de todos los jugadores que están en el campo en la calzada. Ahí, buen saque, buena recepción. Alberto Tubío se viene con todo, le pega a Martín Casay, 3 puntos, 3 acciones. Es bueno que Martín Casay vaya cogiendo confianza en ataque. 19-21, Martín Casay se va al saque. Aquí este es
su gran deuda durante toda esta temporada. Ahora se determina por el flotadito. Buena recepción de Luis Arias, la defensa del Pirata. Se viene Dávila sobre Zambrano. El triple bloqueo la rescata Dávila, la pone el Pirata García Ordóñez sobre el Cafetero, sobre el doble bloqueo, no encuentra con los brazos, bola directamente fuera, línea lateral, buscando la zona 1 de Hipólito Gijón, pero no la encuentra. Para los estudianos, se va Meléndez al saque. Saque, tendrá que arriesgar el central de Alves Chicho para tocar la tortilla del marcador del 2022. Buenos dedos de Arias al primer tiempo y el bloqueo de Sebas Giraldo que no deja respirar consigo, emparejó en el primer tiempo atrás Zambrano Varela y el Cafetero lo estaba esperando, lo que obliga a González Fernández, entrenador de Jovellanos Fútbol Gijón, a solicitar su primer tiempo técnico porque ven que la diferencia de 4 que tenían está solo en uno, Bugallo. Sí, positiva la aparición de Martín Casais, que sus primeras 3 puntos. Eso es lo que necesitaba el Rotogal, que la pelota cuando pase una vez solo por encima de la red no pase otro, no, que no necesite más. Efectivamente. Sí, pero es necesario eso en la tarde. Ahí va, segundos fuera. Berta, Arena, dice el ok. Aitor Barro, el flotadito, buenos dedos de Elvis Arias, se viene. La empalma Carrera, la zona 5 del Rotogal, no puede mandar esa pelota a Dávila. Y se queda Dávila en pista. Va a hacer las labores de opuesto para cubrir en recepción y se equivoca Dávila. La jugada de Alves Chicho es que se quede Dávila para hacer las funciones de recepción y sacar de la ecuación en recepción a Martín Casais y que ataque por el opuesto a Martín Casais. Estamos jugando con un falso opuesto porque sí, no, este error condenó, ahí condenó porque no se la esperaba Dávila, que después del saque pues se mide en campo, está un poco despistado y se notó en la recepción que botó un punto directo para olvidar los goles. Lleva Carrera al saque. Sí, le pega bien, tiene una muy buena dinámica. Ahí viene Martín Casais, se juega la función de opuesto, le pega con todo, la rescatan y ahora sí. Carrera falla, es Zampay, bola directamente fuera. 22-24, ahora sí les hace el cambio Alves Chicho cuando Kelle sube a la red.
adelantado sobre Mauriz, bola media pista, se viene con todo. Elvis, ahora se viene Meléndez y sobre la punta y del Rotogal para cerrar este segundo set. Sí, mejores sensaciones por parte de Rotogal en este segundo set, pero esa... Sí, sobre todo esa dejadez de funciones a partir del punto 10, ese impasse en los que falta de concentración, desajuste, falta de consistencia, pues... Yo creo... Cambios en Rotogal, se queda Poblenet en la banqueta, se viene desde el principio del set Martín Casais, así que puntas Martín Casais, Sebas Giraldo, opuesto Juan Quelle, Amiel Mariño, Héctor Barro, centrales, el Pirata García Ordóñez de líbero en defensa y en la colocación Nico Martínez por parte de Jovellanos el mismo 6. Aunque ahora ya buena recepción de Mauricio al primer tiempo. Moracho. No, el opuesto no, cambió el punta. Dejó en la banqueta a Pablo Nieto. Aunque estaba discutiendo si el cambio era Pablo Nieto o Juan Quelle, al final optó por Pablo Nieto y esa bola toca arriba, 2-0. Sí, es por la jornada contra el cáncer. Sí. Buena recepción Casais a media pista Juan Quelle. Esa bola se iba fuera, aunque Casais la sigue manteniendo en pista. Le pega con todo por encima del bloqueo de Moracho. Es bueno que Martín Casais coja sensaciones en ataque. Primer punto de este tercer set para los locales de Rotogal. Se va a Casais Salsa, que buscará el flotadito sobre Mauriz. No, la bola directamente fuera. Punto gratis. Sí.
Jovellanos con vóley. 1-3. Adrián Morato se va al saque. Ahí va el flotadito de Morato sobre la recepción de Casais al primer tiempo. En la defensa, Zambrano Varela no puede. El ataque al primer tiempo de Anier Mariño. El propio Anier se va al saque. Reforzar la línea de bloqueo de Torbarro. Ahí va Anier Mariño, el flotadito, complicando por la media pista de carrera. El primer tiempo Cosío. Buena combinación entre Zambrano Varela y Cosío. Bola desplazada y le mete un muy buen primer tiempo para poner el punto número 4 en el marcador de los asturianos. Se va Meléndez al saque, le pega con todo, buena recepción Martín Casais en la cinta, muy larga. Y en el ataque, está dando una masterclass, carrera en el ataque esta tarde-noche en el Municipal de Acachada. Sí, porque ya diferencia de 3, ya de salida en este tercer set. Ahí va Meléndez, bola directamente fuera. Punto gratis por Rotodal. Y se va Juanquella al saque. Ahí va Juanquelle, le pega con todo, buena recepción, media pista Mauriz, se viene en la zona 4 con carrera, la defiende. La defensa de Casais, pelotazo Sebas Giraldo a la diagonal, corte en la zona 4. Punto número 5 para los locales, sigue Juanquelle al saque. Sí, se ve, es que yo le tengo fe a Giraldo, tiene carácter y buena recepción. Ahora buen saque de Juanquelle, se viene la bola, no, directamente fuera, se va fuera. Ah, vale. Dice bola tocada. 6-4, se va a carrera al saque. Ahí va carrera, ralentiza, la saca de Totubío, la pinta de Isma Martínez, primer punto del colocador de Rotodal, la pinta cae mansamente en la zona 3 de Jovellanos y Voley Gijón. 5-6 al saque el cafetero, el de Medellín. Sebas Giraldo, el flotadito, buena recepción, carrera, la acelera sobre Elvis Arias. Con contundencia la zona 5 de Rotodal, sigue la diferencia de 2, 5-7. Al saque Bruno Cosío, busca el flotadito, buena recepción, el ataque al primer tiempo, la rescata una mano Elvis Arias, se viene con Meléndez, la pinta Isma Martínez de brazos ahora, Tubío con Kelle en la zona 1, la defensa en segunda línea y la rescata Isma, no, la bola se cae, punto número 8, Jovellanos con Voley. 5-8, diferencia de 3. Bruno Cosío al saque. Sobre Alberto Tubío, buena recepción. Se apoya en el bloqueo en segunda instancia. Martín Casais con virulencia sobre la zona 5. Sí,
sí, ellos en bloqueos muy ordenaditos, lo que provoca que también en segunda línea estén metidos. Héctor Barro al saque, se viene cambios en Rotogal porque el de Rin, Omar Iglesias, está calentando. Buena recepción, Mauriz, doble positiva. Ahora al segundo toque la rescata Isma Martínez y otorga la free. Se va Giraldo, bien la defensa, Héctor Barros, zona 6, se viene Kelle, la pinta, Mauricio en segunda línea, zona 6, la saca con Meléndez, va bola directamente fuera. Vamos a ver en la repetición, bola, uy, a la línea. Sí, bola a la línea. Sí, anda bien. Santiago Zamorano al saque, la acelera sobre Martín Casach, el bloqueo. Bloqueo de Moracho sobre Martín Casais. Sí, 6-10, buena recepción, al primer tiempo estaba clara, facturando Daniel Mariño. 7-10, yo la doble positiva se la juego de central, sin duda. A cualquiera de los dos que tiene Rotogal, que son de lo mejor que tiene Rotogal esta temporada. Sí, Anier 27 puntos y muy bien. Buena recepción, Mauriz, que está entrando. La recepción va Kelle, bien el bloqueo, Mauriz. Intentaba levantarla en segunda línea con un esfuerzo, no puede, la toca, pero no la mantiene en aire. Esa bola se pone a 2 Rotogal, sigue Isma Martínez al saque. Ahí va Isma Martínez con el flotadito sobre Mauriz, la doble positiva, se la saca, bien la defensa en segunda línea, aunque no puede controlarla Sebas Giraldo. Masterclass de carrera hoy. Sí. Elvis Arias al saque. Va el flotadito sobre Martín Casais, otorga la penalti, se equivoca Carrera. Ahora la buena defensa de Tubio, le pega con todo la defensa en segunda línea de Elvis Arias. Se viene con esa bola, entra. Sí. Invade Meléndez con todo el pie en el campo de Rotogal. Al saque Martín Casais. Ahí va con el flotado. Buena recepción de Elvis Arias y el blockout de Meléndez. Moracho al saque. Ahí va el flotado. Buena recepción, nada, la penalti. Martín Casais la rescata una mano. Sebas Giraldo otorga la free. Isma Martínez se viene con Meléndez, que encuentra el blockout en las manos de Giraldo. 9-13 y esto se complica. A Bugallo vuelve la diferencia de 4 en el marcador. Buena recepción ahora Martín Casais al primer tiempo. Aniel Mariño encuentra el lockout doble Cosío. Cambios en Rotogal. Mario Iglesias por Héctor Barro, el del Ringlo, hace el debut en el partido. Todo experiencia. Mario Iglesias
Saca Aniel Mariño buscando el flotadito, le pega, buenos dedos de Mauriz, la amortigua, bien el de Rinlo, esa bola está dentro, el jugador se metió, Kelle encuentra el blockout sobre Carrera y vuelve a ponerse a 2, a diferencia de 2, Rotogal. Asistencias en pista. Todo ok. Berta, Barrena da el ok. Aniel Mariño, el flotadito. Sobre Carrera, la doble positiva la saca con Meléndez. El ataque no puede Mario Iglesias. Sí, usó muy bien los brazos para escupirla afuera. 11 a 14, se va el propio Meléndez al saque. Le pega con todo, Alberto Tubía, media pista, los dedos de Martín Sáez, el triple bloqueo sobre Juan Kelle, no va tocada, dice que no, bola directamente fuera. Sí, la bola no va tocada. Vuelven los 4, otra vez haciendo la doma. Hay que estirar el chicle. Va Meléndez, le pega con todo, Martín Casais, al primer tiempo el de Rinlo, Mauricio en segunda línea en la defensa, la ralentiza Carrera, la defensa, viene Juan Kelle en el 1 para 1, muy bien Juan Kelle, por altura y velocidad, la pinta, la zona 5 de Jovellanos con volei, con el punto número 12 en el marcador para los de Alves Chicho. Y se va Juan Kelle al saque. Ahí va Juan Kelle, le pega con todo. Bola media pista, un poco desplazado en el apoyo. Bola directamente fuera el bloqueo. Isma Martínez. 12 a 16. Carrera al saque. Con estas sensaciones en este momento no. Ahí va Carrera, pelotazo, libra la zona alta del pabellón, hace lo mismo otra vez y el cafetero se la gana Zambrano, punto número 13, vamos a cortar el chicle, antes estaba estirado y ahora lo cortamos, a 3. Le dice Alves Chisto a Sebas Giraldo que saquen salto en potencia, que aquí hay que arriesgar porque si no nos vamos para casa con cara de costo. Y ahí va Sebas Giraldo, le pega con todo, la bola se la deja en el centro de la red, punto gratis Jovellanos y con volei. Buenos dedos de Martín Casais sobre el doble bloqueo por encima de Zambrano Varela. Me quedo con la nota positiva de Martín Casais haciendo sensaciones. Ahí va el de Rinlo, Mario Iglesias sobre Elvi. Le pega, la rescata Isma Martínez, la pone el de Rinlo, el triple bloqueo y no la levantan en el apoyo, triple bloqueo de Jovellanos, la bola al suelo, diferencia de 4, 14 a 18, Zambrano Varela al saque,
Ahí va un poco defectuoso, buenos dedos, Martín Casais, el propio Martín Casais, el apoyo de Sebas Giraldo. Martín Casais le pega con todo, la diagonal corta, bola directamente fuera porque la estampa en la red y la cinta la manda fuera. Diferencia de 5, final de set, esto ya. Martín Casais tiene que ir en el doble bloqueo directamente fuera. Esto está listo para sentencia con el 14-21. A 20, perdón. Ahí va la penalti. La busca el Arias, le ataca. El apoyo, el Bisal de Arias otorga la free. Buenos dedos, Juan Key en el ataque directamente fuera. Ahora sí, punto número 21. Y se va. Ahí va Zamorano Varela sobre el cafetero Sebas Giraldo. La pone a 4, el doble bloqueo, encuentra el knockout sobre Moracho. De 21 el saque de Isma Martínez. Ahí va explotadito, buena recepción, carrera en la pipe, le pega con todo la defensa de Giraldo, de brazos, Martín Casais, Kelle por encima del bloqueo, Mauriz, la siguiente de tercer bloqueo, le pega con todo, carrera que está on fire, masterclass de carrera esta tarde noche en la Cachada. El hombre del partido, MVP Carrera, Rayo. Sí. Nada, muy poco error, complicando en saque, complicando en ataque, multitud de trayectorias en la pipe, en zona 4, en zona 2. Ahí va, la acompaña Alberto Turío hasta la línea de fondo, la deja caer, bola afuera, 16-22, entra cambio de libero, el pirata García Ordóñez. Martín Casais, el flotadito sobre Mauriz, bola media pista y gran bloqueo ofensivo Juan Kelle sobre Michael Carrera. Es que ya era, bueno, me sale todo y hasta se la voy a jugar a la mano. No. Resignado al vesticho, ahora complicando, aunque la saca una mano el pirata con Manuel Mariño, le pega con todo Sebas Giraldo al centro de la red, se equivoca flagrantemente. Sí. No, ya desde la diferencia de 4. Cuando mantuvieron y consolidaron la diferencia de 4 durante 3 puntos consecutivos, ya buenos dedos Martín Casais al primer tiempo, Aniel Mariño, el bloqueo, bien Kelle sobre el bloqueo de Cosío, la rescata al primer tiempo la defensa de Martínez y otra vez me temí lo peor ahí con Martín Casais y sobre la varilla, bloqueo sobre varilla, punto número 4 y esto se acaba. Partido rápido, rapidísimo, hora y 20 hoy aquí en La Cachada. Y para cerrarlo Moracho, aunque se equivoca. Adrián Moracho deja esa pelota en la red.
Pero bueno, el marcador es brutal. 6 bolas de set y de partido. Al saque Anier Mariño, va con el flotado sobre Mauriz, complicando, otorga la penalti, le pega con todo, se va girando. Punto Portugal. Se enfada Manuel González. Y uy. Se enfada y mira que sí se enfada porque con 6 bolas de partido pide tiempo técnico. Está en su derecho. La bronca está siendo contundente. Sí, y el partido. No, eso. Sí, no, actitud y le dice, ¿qué pasa? Sí, claro, ¿qué pasa? No, pero no lo dudó, saltó como un resorte y dijo, ¿pero qué pasa aquí? Aquí hay que cerrarlo. Y ahora sí, a la primera lo cierra. Nada que decir. Un Jovellanos Gijón volei muy superior a Rotogal por lo propuesto esta tarde-noche aquí en Boiro, en el Municipal de Agachada. Resultado contundente. 0-3. Enhorabuena al equipo visitante, al equipo asturiano de Team Jovellanos con volei. Espectacular el Punta Carrera, que se fue hasta los 19 puntos. Meléndez también 19 puntos, pero Carrera con gran aportación también en la recepción. Y por parte de los locales, máximo anotador Monquelle 13 puntos, Giraldo con 10, Pablo Nieto 8, Martín Casais con 7. Y nada que hacer, 0-3 con parciales de 20-25, 22-25, 29-25. Toca semana de trabajo aquí en La Cachada. Pues realmente no lo sé, miramos ahora dónde se va. Yo creo que procedemos al sorteo de 2 lotes que se van a partir. Primero lote, procedemos Valencia 3-0 Sporting Soria, Extremadura Grupo Lauro Otero 3-0 Valladolid. Sí, aquí dio buena impresión. Sí. No, Soria perdió con Valencia. Está ahí en el filo de la navaja. Aquí no te puedes relajar, hoy es una derrota contundente.
La próxima jornada, Rocobal visita Universidad de Valladolid. El sábado a las 6:15 de la tarde. Sí, porque en el Pozo, sí.